La desaparición de los pequeños. La lluvia no había parado en 3 días. En el complexo da Maré, ese laberinto de favelas al norte de Río de Janeiro, el agua formaba charcos negros en las calles de cemento roto, reflejando el cielo gris que parecía haber olvidado cómo brillar. Era octubre de 2025 y el calor húmedo se pegaba a la piel como una segunda maldición más sofocante que la pobreza misma. Los cables eléctricos colgaban entre los techos de chapa y cemento como venas varicosas en el cuerpo enfermo de la comunidad, chisporroteando ocasionalmente cuando la lluvia los tocaba. María Santos había estado limpiando la casa número 47 de la Rúa das Flores desde las 5 de la mañana, como hacía cada día durante los últimos 16 años. A los 38 años, su cuerpo ya mostraba el desgaste de una vida de trabajo doméstico mal pagado, los nudillos hinchados, la espalda curvada por el peso de los años, cargando cubos de agua y trapos mojados. Aquel martes por la mañana, mientras restregaba el piso de baldosas despostilladas, escuchó un grito que le heló la sangre. No era un grito cualquiera, de esos que se escuchan a diario en las favelas. Era el grito desgarrador de una madre descubriendo algo irreparable. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé no está aquí! Los gritos de Luciana Barbosa atravesaron las paredes delgadas de la vecindad como si fueran de papel. María dejó caer el trapo y corrió hacia el apartamento contiguo, donde su amiga de toda la vida ya estaba de rodillas en el piso, arrancándose los cabellos. La cuna estaba vacía, las sábanas revueltas, la ventana abierta, aunque Luciana juraba haber cerrado todas las puertas y ventanas antes de dormir. Su hijo, Enzo, de apenas 4 meses, había desaparecido. En los primeros momentos de horror, mientras María abrazaba a su amiga y vecinos comenzaban a reunirse en la puerta con expresiones de incredulidad, nadie imaginaba que esto era solo el primer grito de muchos otros que vendrían. Nadie sabía que en los próximos 3 meses, 11 bebés más desaparecerían de las comunidades pobres de Río de Janeiro, cada uno llevándose consigo un fragmento del alma colectiva de sus madres, sus padres, sus hermanos. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal si te intriga este caso. Comenta desde dónde nos estás viendo, qué piensas que sucedió con Enzo. Ahora, continuemos con la investigación. La policía llegó 2 horas después, aunque en La Maré cualquier respuesta policial era milagro. El cabo Douglas Silva era un hombre de 42 años, producto del propio sistema que había crecido en la periferia de Río, pero que había conseguido entrar a la Academia de Policía a través de un programa de inclusión. Conocía La Maré como la palma de su mano. Había jugado fútbol en las mismas calles donde ahora patrullaba. Cuando entró al pequeño apartamento de Luciana, supo inmediatamente que algo no cuadraba. ¿La ventana estaba cerrada?, preguntó, examinando el marco de metal oxidado que daba a un callejón. El vidrio no mostraba signos de fuerza. Luciana, con los ojos rojos e hinchados, asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Douglas notó detalles que otros policías habrían pasado por alto. No había signos de pelea, no había nada desordenado más allá de la cuna revuelta. Era como si alguien hubiera entrado con cuidado, hubiera tomado al bebé con cierta delicadeza, casi con profesionalismo. «¿Usted durmió profundamente?», preguntó Douglas, dirigiendo la pregunta a Luciana de una manera que no era acusatoria, sino investigativa. Era una pregunta que necesitaba hacer, aunque sabía cómo sonaría. «Sí, dormí profundamente», respondió Luciana, sus palabras entrecortadas. «Tomé un té con manzanilla antes de acostarme. Estaba tan cansada. Enzo había estado llorando toda la noche anterior». Su voz se quebró. «¿Cree que alguien me drogó?». En cambio, pidió ver el té que Luciana había preparado, aunque ya sabía que no encontraría nada. Lo que sí encontró fue un collar de oro que no pertenecía a nadie en la casa.
Un pequeño dije con la figura de un angelito, delicadamente trabajado, caro. Estaba en el piso, debajo de la cuna. 3 días después, otra desaparición. En la comunidad de Cidade Nova, esta vez un bebé de 6 meses llamado Lucas desapareció de su cuna, nuevamente sin señales de fuerza. Su madre, Fernanda Costa, reportó haber dormido profundamente después de tomar un té para calmar los nervios. Y nuevamente, el mismo collar fue encontrado debajo de la cuna, idéntico al primero. La tensión en Río de Janeiro comenzaba a crecer como un tumor invisible. Los medios locales, que siempre estaban hambrientos de historias sensacionalistas, no tardaron en darse cuenta. El periódico O Globo publicó en primera plana: ¿Quién roba bebés en las favelas de Río? El titular fue explosivo, generador de pánico, exactamente lo que un caso como este necesitaba para explotar en la conciencia colectiva. Fue entonces cuando la investigación pasó de las manos del cabo Douglas a las del delegado Fernando Machado, un hombre de 55 años con 30 años de carrera policíaca, la mayoría de ellos en delitos graves. Fernando era diferente. Era un policía de la vieja guardia, corrupto en algunos aspectos. Todos los policías de Río lo eran hasta cierto punto, pero obsesivo con sus casos. Cuando tomó el archivo sobre las 2 primeras desapariciones, algo en su mente experimentado se encendió. «Los collares», murmuró, examinando las fotografías de ambas joyas. «Son iguales, demasiado iguales. No son robos de despecho. No son sustracciones por demanda de ransom. Esto es algo diferente». «Esto es un patrón planificado», dijo Fernando, golpeando la mesa con la palma de su mano abierta. «Un bebé puede ser una coincidencia. 2 bebés, con las mismas características de desaparición, con los mismos collares de oro dejados atrás. No es coincidencia, es un plan. Y planes así no surgen de la nada. Alguien está haciendo esto con un propósito». La tercera desaparición ocurrió 10 días después. Un bebé de 3 meses llamado Rafael fue arrebatado de los brazos de su abuela durante la noche. Esta vez, la anciana estaba despierta. Tenía 72 años, sufría de insomnia crónica y estaba sentada en la cocina bebiendo café a las 2 de la mañana cuando escuchó un ruido en la habitación donde dormía Rafael. Cuando entró, vio a un hombre alto, vestido de blanco, inyectando algo en el cuello del niño. «¡Ladrón! ¡Ladrón!», gritó la abuela, pero el hombre era rápido. Lanzó algo a su cara, probablemente gas pimienta, porque la abuela cayó de rodillas cegada. Cuando su vista se aclaró 10 minutos después, Rafael se había ido. El hombre también. Por primera vez tenían una descripción, tenían un testigo ocular. Y para Fernando, tenían algo mucho más valioso. El patrón estaba cambiando. El criminal estaba cometiendo errores, volviéndose más agresivo, más desesperado o más confiado. Cualquiera de estas opciones sugería que algo importante estaba sucediendo, algo que lo obligaba a acelerar sus planes. «Es médico», dijo Fernando, leyendo el informe de la abuela. Llevaba una bata blanca. Sabía cómo inyectar de forma precisa. Tenía acceso a drogas sedantes y sabía cómo mantenerse tranquilo bajo presión. Hizo una pausa, mirando los rostros alrededor de la sala. «Estamos buscando a un profesional médico, alguien con acceso a fármacos. Alguien que sabe exactamente qué está haciendo». Los bebés desaparecían sin dejar rastro. Y en las calles, entre la lluvia y el barro, los vivos susurraban el nombre del doctor que robaba niños, aunque aún no sabían quién era realmente. La Delegación de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro ocupaba el 5º piso de un edificio en el centro de la ciudad que había visto días mejores. Las paredes de un amarillo desteñido guardaban historias de cientos de casos. Los ventiladores antiguos zumbaban incansablemente bajo un techo manchado de humedad. Era allí
donde Fernando Machado pasaría las siguientes 48 horas sin dormir, rodeado de expedientes, fotografías de bebés desaparecidos y tazas de café que se enfriaban a medida que la noche avanzaba. El equipo que Fernando reunió era heterogéneo pero experimentado. Estaba Ana Carolina, una inspectora de 33 años que había trabajado en delitos financieros antes de ser transferida a homicidios. Su capacidad para rastrear dinero, para seguir papeles y documentación, sería crucial. También estaba Paulo, un investigador forense de 47 años que había visto de todo en sus años en la policía, desde crímenes de narcotráfico hasta asesinatos de honor. Su cinismo era legendario, su precisión impecable. Pero el verdadero activo de Fernando era Gabriel Torres, un reportero investigativo del portal UOL Noticias, que había ganado premios nacionales por su trabajo desenmascarando corrupción en el sistema de salud de São Paulo. Gabriel era delgado, nervudo, con los ojos de alguien que había visto demasiada injusticia y no podía mirar hacia otro lado. A los 39 años, llevaba 16 en el periodismo, y había aprendido que los funcionarios policiales rara vez hablaban sin una razón. Querían que la historia se conociera, querían presión mediática, querían que alguien más llevara el peso del caso. Fernando había contactado a Gabriel porque sabía que necesitaría a los medios, no para sensacionalismo, sino para presión, para forzar a instituciones, a hospitales, a personas en posiciones de poder a revelar lo que sabían. ¿Cómo te llamaste a mí exactamente?, preguntó Gabriel, sentándose en la silla de metal frente al escritorio de Fernando. El despacho del delegado era austero, un escritorio de madera, 2 sillas, una fotografía antigua de la familia de Fernando, un cartel que decía justicia o venganza, aunque Fernando nunca aclaró cuál de las dos perseguía. «Porque esto es más grande que lo que parece», respondió Fernando, abriendo una carpeta manila que contenía las fotografías de los 5 bebés desaparecidos. Hasta ese momento, en apenas 3 semanas, había 5 desapariciones confirmadas. Un médico o alguien con conocimientos médicos está robando bebés de familias pobres, está usando sedantes, está sabiendo exactamente dónde ir, cuándo ir, cómo entrar. Esto no es un crimen de azar, es una operación planificada. Marca de fabricante alemana del siglo pasado. No son nuevos, alguien los está usando como firma, como un mensaje. Necesito que la gente sepa que estamos buscando a un profesional médico. Tal vez alguien lo reconozca, tal vez alguien sabe algo. Ana Carolina pasó las siguientes 72 horas contactando a hospitales privados y públicos en toda el área metropolitana de Río de Janeiro. La tarea era inmensa. Había cientos de médicos, miles de trabajadores de salud, registros fragmentados, sistemas de información antiguos que a menudo no se comunicaban entre sí. Pero fue en el 4.º hospital donde Ana Carolina encontró algo. El Hospital Materno Infantil Vida Nueva, ubicado en la zona norte de la ciudad, tenía registros de un médico que había trabajado allí durante 3 años, pero que ahora ya no figuraba en la nómina oficial. Su nombre era Dr. Arnaldo Farinelli, de 58 años, especialista en neonatología. Había nacido en Brasil, pero era descendiente de italianos, lo que explicaba el apellido. ¿Por qué se fue?, preguntó Ana Carolina al director del hospital, un hombre corpulento llamado Dr. Helio Santos, que sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado de su oficina. «Se retiró», respondió Helio, demasiado rápido, demasiado seguro. Era la respuesta de alguien que había practicado demasiadas veces. Simplemente decidió jubilarse. No hay nada raro en eso. Continuó Ana Carolina. «Hace 6 meses», respondió Helio. «Se fue de forma repentina. Dijo que necesitaba tiempo para la familia».
Cuando Fernando recibió la información, su reacción fue instantánea. Consigue su dirección, todo lo que tengas sobre él, y consíguelo rápido. Fernando llevó consigo a Paulo, a 2 agentes uniformados, y a Gabriel, quien insistió en documentar todo para la historia. Fue Gabriel quien notó algo que los otros pasaron por alto. La casa tenía rejas en todas las ventanas, pero rejas nuevas, instaladas hace poco tiempo. Las otras casas en la colina no tenían ese nivel de seguridad. Era como si alguien hubiera hecho recientemente cambios significativos en la estructura. Tocaron a la puerta. Nadie respondió. Fernando tocó de nuevo, esta vez más fuerte, con la autoridad de un policía acostumbrado a ser obedecido. Aún nada. «Derriba la puerta», ordenó Fernando. Uno de los agentes uniformados, un hombre joven y musculoso llamado Rafael, se posicionó y golpeó la puerta con su hombro. Cedió en el segundo intento. La madera vieja no tenía defensa contra el peso y la fuerza de la ley. Lo que encontraron adentro paralizó a todos menos a Paulo, quien había visto suficientes escenas de crimen como para mantener su compostura. La casa estaba vacía, pero había evidencia de ocupación reciente. En la cocina, platos en el fregadero. En la sala, un televisor que aún estaba caliente al tacto. Y en el sótano, cuando bajaron las escaleras metal oxidadas, encontraron algo que hizo que Fernando sintiera una rabia que no había experimentado en años. Había cunas, docenas de cunas. Mantas de bebé, biberones, pañales, todo meticulosamente organizado, y en las paredes fotografías de bebés, bebés sonriendo, bebés durmiendo, bebés en brazos de padres felices, las mismas fotografías que habían visto en los expedientes, los bebés desaparecidos. «Dios mío», susurró Gabriel grabando con su teléfono, sus manos temblando, «está reteniendo a los bebés aquí, los tiene aquí». Fernando sintió su estómago caerse. ¿Dónde estaban los bebés? ¿Dónde había llevado Farinelli a los niños robados? Mientras la policía aseguraba la escena del crimen, Paulo fue fotografiando y documentando todo con la meticulosidad de un forense experimentado. Una cosa le llamó la atención: los registros. Había un escritorio en una esquina del sótano, y en ese escritorio, carpetas. Docenas de carpetas, cada una con nombres, cada una con fechas. «Necesitamos acceso a los registros financieros de Farinelli», dijo Ana Carolina, cuando Fernando le reportó el hallazgo. «Si está vendiendo bebés, tiene que haber dinero involucrado. Si hay dinero, tiene que haber un rastro. Envía su fotografía a todos los puertos, aeropuertos, terminales de autobús», ordenó Fernando, «y actualiza el caso a nivel nacional. Este es oficialmente un desaparecimiento de menores con complicidad de profesional médico». La investigación estaba apenas comenzando, y lo que vendría sería una exploración de los rincones oscuros de la medicina brasileña, de la codicia humana, de la desesperación de familias pobres y de la determinación de algunos pocos para encontrar la verdad, sin importar el costo. En las favelas, en las comunidades pobres de Río de Janeiro, las madres acunaban a sus bebés más cerca esa noche, porque sabían que un depredador había estado entre ellas, y aunque la policía estaba buscando, nadie sabía realmente si lo encontraría a tiempo. Los collares de oro permanecían en las manos de la evidencia forense, testigos silenciosos de crímenes que aún no tenían una conclusión clara. La oficina de Ana Carolina se convirtió en un centro de operaciones financieras improvisado. En la pared había una serie de gráficos que ella misma había dibujado a mano, conectando nombres, fechas, instituciones bancarias. La luz de su computadora iluminaba su rostro cansado mientras revisaba transacciones bancarias, movimientos de dinero, depósitos que no tenían explicación. Era un trabajo tedioso, meticuloso, el tipo de trabajo que la mayoría de los policías evitaría,
pero para Ana Carolina era como desmontar un reloj, pieza por pieza, hasta revelar su mecanismo interno. «Aquí», murmuró, señalando la pantalla. «Mira esto, Fernando». Los depósitos provenían de diferentes cuentas, todas bajo nombres de personas distintas, pero todos en el mismo banco. El Banco do Brasil, sucursal de Copacabana. «¿De dónde viene el dinero?», preguntó Fernando. «Eso es lo interesante», respondió Ana Carolina. «Los depósitos iniciales provienen de cuentas que están a nombre de personas que, cuando las rastreamos, resulta que no existen. Identidades falsas, documentos fraudulentos, pero luego el dinero comienza a moverse. Se transfiere a cuentas en el extranjero, Grand Cayman, Panamá, Suiza, Su blog de notas estaba lleno de anotaciones, hipótesis, preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién compra bebés? Parejas que están dispuestas a pagar sumas astronómicas por un bebé, sin hacer preguntas, sin preocuparse de dónde viene el niño, quién es la madre biológica, nada. Este era el ángulo que su editor querría. No solo robos de bebés, sino un esquema internacional de tráfico de menores. No solo un médico corrupto, sino una red, una máquina de depredación que operaba en las sombras. «¿Quién más está involucrado?», preguntó Fernando. «Farinelli no hizo esto solo. Necesitaba información sobre dónde estaban los bebés. Necesitaba acceso a las comunidades. Necesitaba manera de transportar a los niños. Documentación falsa. Toda la logística». Gabriel entró solo, fingiendo ser un periodista de salud interesado en hacer un reportaje sobre tratamientos de infertilidad. La receptionist, una mujer joven con un uniforme de la clínica, le sonrió profesionalmente y lo dirigió a una sala de espera donde revistas de lujo estaban cuidadosamente dispuestas. Fue allí donde Gabriel vio a Dr. Leonardo Ribeiro. El hombre era todo lo que Gabriel no esperaba. Tenía 62 años, cabello canoso peinado hacia atrás, un traje Armani que costaba más que el salario mensual de Gabriel. Su anillo de bodas era de oro, su reloj un Rolex. Caminaba con la confianza de alguien que había pasado toda su vida en posiciones de poder, alguien acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. ¿Interesado en nuestros servicios?, preguntó Ribeiro, extendiendo su mano para un apretón que Gabriel recibió, sintiendo la frialdad de sus dedos, la falta de calor humano en su contacto. Gabriel explicó su mentira preparada sobre un reportaje, sobre una serie de artículos sobre los avances en medicina reproductiva en Brasil. Ribeiro sonrió, pero fue una sonrisa de depredador. La sonrisa de alguien que reconoce a otro depredador cuando lo ve. «Tal vez deberías hablar con mi colega, el doctor Farinelli», dijo Ribeiro casualmente. «Él es especialista en la selección de donantes. Está visitando algunos de nuestros centros asociados en el extranjero, pero volverá pronto, estoy seguro. El trabajo nunca termina, ¿verdad?». Se emitió una orden de arresto para el doctor Leonardo Ribeiro por sospecha de tráfico de menores, lavado de dinero y conspiración criminal. Pero cuando la policía llegó a su oficina en Barra da Tijuca, descubrieron que se había ido. Su apartamento estaba vacío. Sus cuentas bancarias habían sido limpiadas. «Se están yendo», dijo Fernando golpeando su escritorio. «Sabían que los estábamos buscando. Continuamos investigando, pero no compartimos información con nadie en la comisaría, a menos que sea absolutamente necesario». El reportaje detallaba el caso de los bebés desaparecidos, conectaba a Farinelli con Ribeiro, mencionaba la clínica de fertilidad Amanecer e implicaba a parejas adineradas en el extranjero que estaban comprando bebés de familias pobres brasileñas. El impacto fue inmediato. La Fiscalía General del Estado de Río de Janeiro abrió una investigación formal. El Ministerio Federal se involucró.
Los medios nacionales comenzaron a dar cobertura. El caso, que había sido un secreto guardado celosamente en comisarías locales, ahora era portada de periódicos en todo Brasil. Pero la publicidad trajo algo más que presión oficial. Trajo también un inesperado aliado. Una mujer se presentó en la comisaría una mañana, pidiendo hablar con el delegado Fernando Machado. Tenía 45 años, llevaba un bolso de diseñador, y su nombre era Cecilia Monteiro. Era psicóloga, especializada en trauma infantil, y había trabajado ocasionalmente con la clínica de fertilidad Amanecer, proporcionando asesoramiento post-tratamiento a parejas. «Necesito hablar con ustedes», dijo Cecilia, sentándose en la misma silla donde Gabriel se había sentado semanas atrás. «Sé dónde están los bebés». Habían recibido un bebé a través de un arreglo privado facilitado por Ribeiro. El bebé había llegado con documentos falsos, papeles que decían que la madre biológica había entregado al niño voluntariamente para adopción. Pero mi paciente comenzó a tener dudas. Investigó por su cuenta. Descubrió que el bebé que le habían vendido era el mismo bebé que había sido reportado como desaparecido en Río de Janeiro. Las madres brasileñas de los bebés desaparecidos comenzaron a publicar fotografías en redes sociales, en grupos de activismo. Mi paciente vio una foto y reconoció inmediatamente a su hijo. Era el mismo bebé, con la misma marca de nacimiento, exactamente igual. Pero ella quiere una garantía, protección. Ella y su esposa tienen miedo de represalias. Había médicos corruptos, abogados que fabricaban documentos, funcionarios de inmigración que sellaban papeles sin hacer preguntas, y había compradores, parejas adineradas en Alemania, en Austria, en los Países Bajos, en Australia, que estaban dispuestas a pagar entre 30.000 y 100.000 euros por un bebé sano. No hacían preguntas, no querían saber de dónde venía el niño. Solo querían un bebé y estaban dispuestas a pagar cualquier precio. Los datos que Ana Carolina reunió mostraban que entre 2022 y 2025, más de 50 bebés habían sido traficados a través de esta red. 50 vidas pequeñas, extraídas de sus madres, vendidas como mercancía, entregadas a desconocidos en el otro lado del océano. 50 bebés. Cuando Fernando procesó ese número, cuando realmente lo dejó hundirse en su mente, sintió algo que no había sentido en años. Una rabia pura, cristalina, que lo consumía desde adentro como un fuego. Había casos que resolvía, criminales que detenía, pero siempre había una distancia emocional. Este caso era diferente. Este caso era personal, porque los bebés no podían defenderse, porque las madres que habían perdido a sus hijos seguían viviendo, seguían sufriendo, seguían preguntándose qué había sido de sus bebés robados. Necesitamos encontrar a Farinelli y a Ribeiro antes de que logren salir del país completamente, dijo Fernando. Y necesitamos recuperar los bebés, todos ellos. Pero los bebés seguían en el extranjero, distribuidos entre familias que ahora eran sus padres legales de facto. Fue entonces cuando la investigación entró en territorio emocionalmente devastador, porque la verdadera pregunta no era cómo procesar a los criminales. La verdadera pregunta era qué hacer con los niños. Una madre brasileña, Luciana Barbosa, la madre del primer bebé desaparecido, Enzo, fue localizada a través de un registro internacional. Su hijo, ahora de casi 3 años, vivía en Berlín con una pareja alemana que lo amaba. El niño hablaba en alemán, no en portugués. Llamaba papá y mamá a sus nuevos padres. No tenía memoria de Brasil, de su madre biológica, de su vida anterior. Cuando le mostraron a Luciana una fotografía de su hijo, ella rompió en llanto. Fueron sollozos de alguien cuyo corazón se había partido años atrás,
y que solo ahora estaba descubriendo que podría unirse nuevamente, pero que hacerlo causaría heridas nuevas. ¿Puedo recuperar a Enzo?, preguntó Luciana a Fernando, su voz quebrada, sus manos temblando. Legalmente es complicado, respondió Fernando, y fue la conversación más difícil de su carrera. El niño ha estado con sus padres adoptivos durante casi 3 años. Legalmente, ellos son sus padres. Removerlo ahora causaría trauma, pero hay opciones. Podemos gestionar un acuerdo donde tú tienes acceso, donde puedes estar en la vida del niño. Las autoridades alemanas están siendo cooperativas. Mientras los casos legales se desarrollaban, mientras los abogados lidiaban con las complejidades de derechos internacionales, adopción, restitución y protección de menores, Gabriel continuaba escribiendo. Su serie de reportajes se expandió, convirtiéndose en una investigación profunda no solo sobre este caso específico, sino sobre los sistemas que lo permitieron. Escribió sobre la corrupción en el sistema de salud brasileño. Escribió sobre regulaciones débiles en clínicas de fertilidad. Escribió sobre la pobreza como vulnerabilidad, cómo las familias pobres eran presas fáciles porque nadie las protegía, porque sus hijos no eran considerados tan valiosos como los hijos de los ricos. Escribió sobre Dr. Farinelli, quien en su interrogatorio reveló que había comenzado todo porque su propia hija no podía tener hijos, que había ayudado a parejas porque conocía el dolor de la infertilidad, porque quería hacer bien, que se había convencido a sí mismo de que estaba ayudando, de que los bebés de familias pobres tendrían mejores oportunidades con padres adinerados en Europa. Escribió sobre Dr. Ribeiro, quien fue más frío, más calculador. Ribeiro no tenía justificaciones emocionales. Para él era negocio, era maximizar ganancias extrayendo y vendiendo el recurso más vulnerable disponible, bebés, y escribió sobre las madres. Fue quizás el reportaje más poderoso, donde Gabriel entrevistó a las madres de los bebés desaparecidos. Madres como Luciana, cuyas vidas habían sido destrozadas. Madres que describieron la noche de la desaparición, la sensación de despertar y encontrar la cuna vacía. Madres que buscaron durante meses, que fueron a la policía, que colgaron carteles en las calles. Madres que fueron ignoradas porque qué importaba un bebé más o menos en las favelas de Río de Janeiro. Cuando Gabriel publicó estas historias, la opinión pública brasileña explota. Las manifestaciones comenzaron. Las madres de los bebés desaparecidos se convirtieron en caras públicas del dolor nacional. Los políticos que habían ignorado el caso ahora estaban pidiendo investigaciones. La prensa internacional comenzó a notar. Y entonces sucedió algo inesperado. Fue una llamada anónima la que cambió el curso de la investigación. Fernando recibió el llamado en su teléfono móvil personal, un número que solo círculos cercanos conocían. La voz al otro lado era distorsionada por un modulador, pero el mensaje era claro. Hay más doctores. Ribeiro y Farinelli no actuaban solos. Hay un cirujano, un hombre llamado Dr. Marcus Hoffman. Trabaja en el Hospital Federal de Bonsucesso. Él es quien hacía las evaluaciones médicas de los bebés antes de ser vendidos. Él aseguraba que estuvieran saludables. Fernando no dudó. Convocó a Paulo y a Ana Carolina de inmediato. No era procedimiento estándar contactar a una institución médica tan importante basándose en una llamada anónima. Pero Fernando había aprendido hace años que en Río de Janeiro las mayores revelaciones a menudo llegaban en la oscuridad, desde fuentes que no podían identificarse por su propia seguridad. El Hospital Federal de Bonsucesso es uno de los más grandes de Río, dijo Ana Carolina buscando en su computadora. Atiende a más de 1000 pacientes diarios. Si hay un doctor Marcus Hoffman trabajando allí,
necesitaremos conseguir acceso a sus registros, sus horarios, sus patrones de movimiento. Pero cuando Ana Carolina profundizó, descubrió algo. Durante los últimos 3 años, Hoffman había trabajado tanto en el Hospital Federal como en consulta privada, y sus pacientes privados incluían varios nombres que aparecían en los registros de la clínica de fertilidad Amanecer. «Es él», murmuró Paulo revisando los documentos. «Es el eslabón entre el hospital público y la red privada de tráfico. Porque si arresto a Hoffman sin asegurar que no hay alguien en las instituciones superiores que lo proteja, podría desaparecer simplemente como Ribeiro y Farinelli intentaron hacer. Si Hoffman era tan corrupto como parecía, podría ser violento, podría ser una amenaza, pero también era cierto que un periodista tenía acceso y libertad de movimiento que la policía no. «Bien», dijo Fernando finalmente, «pero no vas solo. Paulo va contigo, disimulado. Si algo sale mal, tienes segundos para salir». Los pasillos olían a desinfectante y algo más, algo dulzón y perturbador que Gabriel no podía identificar. Las luces fluorescentes zumbaban incansablemente. Pacientes en batas hospitalarias caminaban lentamente, sosteniendo bolsas de suero, sus rostros reflejando la rutina de la enfermedad y el tratamiento médico. Gabriel encontró a Dr. Hoffman en su consulta privada en el 3er piso. El médico estaba revisando expedientes, sus gafas de marco metálico reflejando la pantalla de su computadora. Cuando Gabriel entró, Hoffman levantó la vista, su expresión cambiando instantáneamente de concentración a suspicacia. «¿Cómo entró? Debería haber anunciado su cita con la recepcionista», dijo Hoffman, en un portugués con acento alemán pronunciado. «Vengo del portal UOL Noticias», respondió Gabriel, sentándose sin ser invitado. «Estoy investigando una serie sobre médicos brasileños que trabajan con parejas infértiles. Su nombre fue recomendado como especialista de pediatría. Pero lo importante era que Gabriel había confirmado lo que sospechaba. Hoffman sabía exactamente de qué estaba hablando, y estaba asustado. Esa noche, Fernando tomó una decisión que estaba fuera de los protocolos normales. Contactó directamente al fiscal federal Jorge Méndez, un hombre de 62 años, con una reputación de incorruptible, al menos por los estándares de Río de Janeiro. Méndez había perseguido casos de corrupción durante 2 décadas, había investigado funcionarios de alto nivel, había puesto a políticos en la cárcel. «Necesito su ayuda», dijo Fernando en voz baja, reuniéndose con Méndez en un café discreto en Ipanema, lejos de oídos curiosos. «Y necesito estar seguro de que puedo confiar en usted». Méndez escuchó sin interrumpir, sus ojos leyendo en el rostro de Fernando toda la verdad no dicha, toda la frustración, toda la rabia contenida. Cuando Fernando terminó, Méndez se quedó en silencio durante un largo minuto. «La corrupción en este caso va más profundo que lo que usted ha descubierto», dijo Méndez finalmente. «Hoffman no está solo. Hay políticos involucrados, hay gente en el Ministerio de Salud, hay jueces que han cerrado los ojos a casos similares en el pasado. Pero hacerlo correctamente, canalizándolo a través de las autoridades federales, de manera que no pueda ser interceptado o saboteado. Va a tomar un poco de tiempo, pero cuando movamos, lo haremos de forma que sea inatacable legalmente». Documentaron todo y revelaron los nombres de otras parejas que habían adoptado a bebés a través de arreglos privados que, ahora que conocían la verdad, claramente eran ilegales. La policía alemana fue contactada. Interpol fue contactada. De repente, la investigación que Fernando estaba llevando en las sombras de Río de Janeiro se convirtió en un caso internacional, con agencias de policía en múltiples países investigando simultáneamente. Y fue en una reunión de coordinación internacional, en una videoconferencia entre agencias brasileñas, alemanas, austriacas y de Naciones Unidas,
donde salió a la luz que el tráfico de bebés en Brasil no era un fenómeno aislado. Era parte de un patrón internacional. Había clínicas similares en Guatemala, en Camboya, en Rumanía. Había redes de médicos, abogados y facilitadores en todo el mundo que estaban dirigiendo un comercio global de bebés robados. Gabriel escribió un reportaje especial sobre esto. Lo llamó Las fábricas de bebés, cómo una red criminal global roba hijos de madres pobres. El reportaje fue publicado simultáneamente en Brasil, Alemania y otros países. Fue compartido millones de veces. Generó presión política masiva. Los gobiernos tuvieron que actuar. La captura de Dr. Markus Hoffmann ocurrió en un miércoles por la mañana. Los agentes federales llegaron al Hospital Federal de Bonsuceso con una orden de arresto emitida por la Corte Federal. Hoffmann fue esposado frente a sus colegas, frente a pacientes, frente a todo el personal hospitalario. Fue humillante, fue público, fue exactamente lo que Fernando había querido, porque la vergüenza pública era la única manera de asegurar que el caso no fuera silenciado, que no fuera enterrado bajo más capas de corrupción. En su interrogatorio, Hoffmann finalmente habló. Reveló que había sido contactado originalmente por Ribeiro hace más de 5 años con una propuesta simple: realizar evaluaciones médicas de bebés recién nacidos que supuestamente estaban siendo entregados para adopción internacional. Le pagaban bien, 50.000 reales por cada bebé que evaluaba. Era una cantidad que un médico de hospital público nunca ganaría legalmente. Sabía que algo no estaba bien, admitió Hoffmann en el interrogatorio, su compostura completamente desmoronada, envejecido 10 años desde su arresto. Pero me dije a mí mismo que estaba ayudando, que estaba permitiendo que parejas infértiles tuvieran hijos, que los bebés estarían mejor en casas adineradas en Europa que en favelas en Río. Cuando comenzaron los reportajes en Internet, cuando vi los nombres de las madres, supe. Pero para entonces ya había demasiados bebés, ya había demasiado dinero. Y Ribeiro dijo que si decía algo, algo le sucedería a mi familia. Tengo una hija en Brasil, tengo nietos. Reveló cuentas bancarias, transacciones, todo lo que se necesitaba para perseguir a los miembros restantes de la red. 6 meses después, 32 personas habían sido arrestadas en Brasil, otros 15 en Alemania, Austria y los Países Bajos. Se desmantelaron 3 clínicas de fertilidad, se congelaron cuentas bancarias con millones en euros robados de familias pobres. Y los bebés. Los bebés fueron el aspecto más complicado. 35 de los 52 bebés traficados fueron identificados, pero solo 16 de ellos fueron repatriados a Brasil, y solo después de procedimientos legales complejos que duraron meses. Los otros 19 se quedaron con sus familias adoptivas en el extranjero. Los jueces, los trabajadores sociales, los psicólogos determinaron que remover a los niños de los únicos hogares que conocían causaría trauma irreparable. Era un compromiso amargo. Las madres biológicas recuperaban el conocimiento de dónde estaban sus hijos, con quién vivían, que estaban vivos. Podían, en algunos casos, mantener contacto, recibir fotografías, información sobre el desarrollo del niño. Pero sus hijos no eran realmente suyos, ya no. Habían sido arrebatados en la infancia, criados por otros, moldeados por otra cultura, otra lengua, otra vida. Luciana Barbosa fue a Alemania una vez, 6 meses después de que su hijo Enzo fuera localizado. Se reunió con Enzo, que ahora tenía 3 años, que hablaba solo en alemán, que no la reconocía. Durante 1 hora, sentada en la sala de estar de un apartamento en Berlín, Luciana vio a su hijo jugar con juguetes alemanes, hablar con sus padres adoptivos en alemán, sin saber que la mujer que lo observaba era su madre.
Cuando se fue, Luciana nunca volvió a hablar públicamente sobre la experiencia. Pero Gabriel, en una entrevista privada meses después, la escuchó llorar mientras describía esa reunión. Llorar de dolor, de amor, de una pérdida que nunca podría ser completamente restaurada. «Es mi hijo», dijo Luciana. «Y sin embargo, no lo es. Ese es el horror que nadie mencionaba. No es solo que los bebés fueron robados. Es que cuando finalmente sabemos dónde están, cuando finalmente podemos alcanzarlos, descubrimos que se han convertido en extraños. Están felices con gente que no es nosotros, y entonces tenemos que lidiar con la culpa de querer traerlos a casa, sabiendo que hacerlo sería destruir las únicas vidas que conocen». Sabía que en ese mismo momento, en otras ciudades, en otros países, otras redes estaban operando. Otros bebés estaban siendo robados, otras madres estaban perdiendo a sus hijos. Paulo se retiró. Después de 52 años, después de una carrera que lo había llevado a través de los peores aspectos de la naturaleza humana, Paulo decidió que era suficiente. Se fue a vivir a una pequeña casa en las montañas de Teresópolis, donde pasaba sus días leyendo, caminando, intentando olvidar las cosas que había visto. Ana Carolina se convirtió en especialista en delitos financieros a nivel internacional. Sus habilidades para rastrear dinero, para seguir pistas a través de sistemas bancarios complejos, la hicieron invaluable. Trabajaría en casos durante la década siguiente que resultarían en el desmantelamiento de redes de tráfico humano en toda América Latina. Gabriel ganó un premio de periodismo nacional por su cobertura del caso. Pero lo que realmente le importaba no era el premio. Lo que le importaba era que había ayudado a revelar la verdad. Había ayudado a darle voz a las madres sin voz, a los bebés sin voz. Había ayudado a convertir una injusticia silenciosa en un escándalo público que forzó a instituciones a cambiar sus protocolos, a reforzar sus regulaciones, a tomar en serio la protección de menores en comunidades pobres, aunque sabía que el trabajo nunca estaba realmente terminado. 2 años después de las primeras detenciones, Río de Janeiro había cambiado. No de manera obvia, no en las estructuras físicas de sus edificios o en el paisaje de sus favelas, sino en algo más profundo, en la conciencia colectiva de sus habitantes. Las madres de las comunidades pobres ahora sabían que sus hijos eran vulnerables de maneras que antes no habían imaginado, que el peligro no venía solo de la violencia urbana, del narcotráfico, de la pobreza, sino también de hombres en batas blancas, de profesionales respetados, de sistemas que se suponía debían protegerlos. María Santos, la mujer que había escuchado el primer grito de Luciana Barbosa aquella mañana lluviosa de octubre, se había convertido en activista comunitaria. Había fundado una organización llamada Madres Vigilantes que operaba en las favelas de Río, educando a las mujeres sobre los peligros del tráfico de menores, enseñándoles a registrar formalmente los nacimientos de sus bebés, a documentar todo, a desconfiar de ofertas que parecían demasiado generosas. «El sistema no nos protege», decía María en las reuniones comunitarias que organizaba cada semana en un pequeño espacio que había conseguido alquilar en La Maré. «Nadie vino a ayudarnos cuando Enzo desapareció. Nadie nos creyó al principio. Tuvimos que pelear por cada pulgada de atención y aprendimos algo importante. Solo nosotras podemos protegernos entre nosotras». En su oficina en el edificio de la Policía Civil, Fernando recibía reportes semanales sobre casos potenciales de tráfico de menores. No todos eran reales, muchos eran falsos positivos, madres asustadas que veían peligro en cada extraño que miraba a sus hijos. Pero Fernando no descartaba ningún reporte. Había aprendido la lección de este caso,
que la negligencia, el descuido, el no tomar en serio las preocupaciones de las comunidades pobres podía permitir que monstruos operaran impunemente durante años. Una tarde de marzo de 2027, casi 2 años después de que el caso se cerrara oficialmente, Fernando recibió una visita inesperada. Era Cecilia Monteiro, la psicóloga que había revelado información crucial sobre la pareja alemana. Cecilia había envejecido visiblemente en los años transcurridos. Su cabello mostraba más canas, su rostro más líneas de preocupación. «Necesito hablar con usted», dijo Cecilia, cerrando la puerta de la oficina de Fernando detrás de ella. «Sobre lo que no les dije en aquel momento. Yo trabajé allí hace 5 años, antes de mudarme a Río, y vi cosas que no entendí en ese momento, pero que ahora, con lo que sé sobre este caso, me hacen darme cuenta de que el tráfico de bebés en Brasil es mucho más extenso de lo que ustedes descubrieron». «Documentos falsificados», respondió Cecilia. «Certificados de nacimiento que eran claramente fraudulentos. Bebés que llegaban a la clínica sin padres, solo con facilitadores. Parejas extranjeras que pagaban sumas astronómicas en efectivo. Y los médicos que trabajaban allí sabían exactamente qué estaba sucediendo. Pero nadie decía nada porque el dinero era demasiado bueno. Pero después de ver lo que este caso hizo a esas madres, después de ver a Luciana Barbosa en la televisión hablando sobre su hijo perdido, no pude seguir viviendo con ese peso. Necesitaba decir la verdad, aunque sea tarde. Gabriel, que ahora era editor de investigación en UOL Noticias, se unió nuevamente al equipo como consultor y documentalista. Lo que descubrieron fue desalentador. La red que habían desmantelado en Río era solo una rama de una operación mucho mayor que se extendía por todo Brasil. Había clínicas en São Paulo, en Brasilia, en Recife, en Porto Alegre. Había médicos corruptos, abogados que fabricaban documentos, funcionarios de registro civil que sellaban certificados de nacimiento falsos a cambio de sobornos, y había compradores en todos los continentes. Europa era el principal mercado, pero también había parejas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Japón, que habían adoptado bebés a través de estos canales ilegales. El alcance era abrumador. Estimaban que en los últimos 10 años, más de 300 bebés habían sido traficados de Brasil. 300 familias, 300 madres, 300 vidas destrozadas. ¿Cómo pudo suceder esto durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta?, preguntó Gabriel en una reunión del equipo, su voz reflejando incredulidad y frustración. «Porque nadie estaba mirando», respondió Ana Carolina. «Porque los bebés que desaparecían eran de familias pobres. Porque cuando una madre de la favela reportaba un bebé desaparecido, la policía asumía que era negligencia, que la madre había vendido al bebé por drogas, que era algún problema doméstico. No investigaban, no seguían el caso, los bebés pobres no importaban». La mega operación para desmantelar la red completa fue llamada Operación Cuna Vacía. Fue coordinada entre fuerzas policiales de 5 estados brasileños, con apoyo de Interpol y agencias internacionales. El día de las detenciones masivas fue un martes de julio de 2027. A las 5 de la mañana, simultáneamente, equipos de policía irrumpieron en 38 ubicaciones diferentes: clínicas, oficinas de abogados, hogares de médicos, oficinas de registros civiles. Arrestaron a 52 personas en Brasil. Otras 27 fueron arrestadas en Europa y América del Norte. Entre los arrestados estaban personas que Fernando nunca habría sospechado. Un juez de familia en Sao Paulo que había firmado órdenes de adopción fraudulentas. Un senador que había facilitado conexiones políticas.
un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que había expedido pasaportes falsos para bebés robados. La corrupción había alcanzado los niveles más altos del gobierno. Cuando las noticias se hicieron públicas, Brasil estalló en protestas. Miles de personas marcharon en las calles de Río, São Paulo, Brasilia, exigiendo reformas en el sistema de adopción, exigiendo protecciones más fuertes para menores, exigiendo que los responsables fueran procesados con el peso completo de la ley. El gobierno federal, bajo presión inmensa, anunció reformas legislativas. Se crearían registros biométricos obligatorios para todos los recién nacidos. Se fortalecerían las regulaciones para clínicas de fertilidad. Se establecerían protocolos más estrictos para adopciones internacionales. Pero para las madres que habían perdido a sus hijos, las reformas llegaban demasiado tarde. Gabriel escribió un libro sobre el caso. Lo tituló Cunas vacías, el tráfico de bebés en Brasil y la lucha de las madres por justicia. El libro fue publicado en 2028 y se convirtió en un bestseller nacional. Era una narrativa exhaustiva del caso, desde las primeras desapariciones hasta la operación masiva que desmanteló la red. Pero lo más poderoso del libro eran los testimonios. Gabriel había pasado meses entrevistando a las madres, documentando sus historias, permitiéndoles hablar con sus propias voces. Cada capítulo comenzaba con la historia de una madre diferente, contada en primera persona, sin filtros, sin edición que suavizara el dolor. Luciana Barbosa escribió el prólogo. En él, describía la noche en que Enzo desapareció, el grito que había dado, la desesperación de buscar a su hijo durante meses sin respuestas. Describía el momento en que finalmente lo encontraron en Alemania, viviendo con otra familia. Describía la decisión imposible que tuvo que tomar. Intentar traerlo de vuelta a Brasil, sabiendo que eso lo traumatizaría. O aceptar que su hijo tendría una vida mejor en Alemania, renunciando a su papel como madre. Al final, elegí su felicidad sobre la mía, escribió Luciana, porque eso es lo que hace una madre, pero esa decisión me destruyó. Cada día vivo con el conocimiento de que mi hijo está en algún lugar del mundo, creciendo, hablando un idioma que no entiendo, viviendo una vida que nunca conoceré completamente. Es un dolor que no tiene nombre, es un luto sin funeral. Es perder a tu hijo sabiendo que está vivo, lo cual de alguna manera es peor que si hubiera muerto, porque siempre habrá esa pregunta, ¿y si hubiera peleado más? ¿Y si hubiera insistido en traerlo a casa? ¿Habría sido diferente? El caso de los bebés robados fue, admitía, el más importante de su carrera. No porque fuera el más complejo técnicamente, sino porque había expuesto una verdad fundamental sobre la sociedad brasileña, que había dos tipos de justicia, una para los ricos y otra para los pobres. En su discurso de despedida, Fernando habló sobre lo que había aprendido. Durante años me enorgullecí de mi trabajo. Creía que estaba haciendo una diferencia, que estaba protegiendo a la gente. Pero este caso me enseñó que no es suficiente atrapar criminales. Tienes que desmantelar los sistemas que permiten que los crímenes ocurran. Tienes que cambiar las estructuras de poder que hacen que algunas vidas sean consideradas más valiosas que otras. Porque los criminales sabían que nadie buscaría a esos bebés, que las autoridades no investigarían seriamente, que los medios no cubrirían las historias. Los bebés pobres eran invisibles, y esa invisibilidad los hacía vulnerables. Y ahora, cuando un bebé desaparece, sin importar de qué comunidad venga, sin importar cuán pobre sea su familia, sea tratado con la misma urgencia, la misma seriedad, la misma dedicación de recursos que si fuera el hijo de un millonario. Porque cada vida importa, cada bebé importa, y hasta que nuestro sistema de justicia refleje esa verdad,
seguiremos fallando como sociedad. El cambio real sería mucho más difícil. En 2030, 5 años después de que comenzara la investigación original, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en Río de Janeiro. Fue organizada por Madres Vigilantes, la organización de María Santos, en colaboración con otras organizaciones de derechos humanos. La ceremonia se realizó en la Plaza de la Candelaria, en el centro de la ciudad, y atrajo a miles de personas. Había una instalación artística, 300 cunas vacías, cada una representando un bebé que había sido traficado. Las cunas estaban pintadas de blanco, dispuestas en filas ordenadas, cada una con una fotografía del bebé si estaba disponible, o simplemente con un nombre y una fecha de desaparición si no lo estaba. Las madres caminaron entre las cunas, tocando las barandas, dejando flores, llorando. Era un espacio de luto colectivo, de reconocimiento del trauma que habían experimentado, de solidaridad entre mujeres que compartían un dolor que el resto del mundo nunca podría entender completamente. Luciana Barbosa habló en la ceremonia. Ahora tenía 42 años, su rostro marcado por años de sufrimiento, pero también de activismo. Se había convertido en una figura pública, una defensora de reformas en el sistema de adopción, una voz para las madres sin voz. «Mi hijo, Enzo, tiene ahora 8 años», dijo Luciana, su voz amplificada por los altavoces, llegando a la multitud silenciosa. «Está en Alemania, es feliz. Sus padres adoptivos son buenas personas que lo aman. Y yo hablo con él una vez al mes por videollamada. Él me llama Luciana, no mamá. Me habla en alemán y yo le respondo en portugués, que él apenas entiende. Somos extraños unidos por sangre, separados por circunstancias que ninguno de nosotros eligió. Me robaron sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me robaron ser su madre. Es que nos robaron el futuro que deberíamos haber tenido con ellos. Fueron procesos largos, complicados, llenos de apelaciones, de maniobras legales, de intentos de los acusados por retrasar o evitar la justicia. Pero el peso de la evidencia era abrumador. Ana Carolina había documentado meticulosamente cada transacción financiera. Paulo había recopilado evidencia forense de múltiples escenas. Gabriel había entrevistado a docenas de testigos. Y las confesiones de Farinelli y Hoffman habían abierto la puerta a una cascada de revelaciones. Dr. Arnaldo Farinelli fue sentenciado a 32 años de prisión por tráfico de menores, secuestro, falsificación de documentos y asociación criminal. Durante el juicio, intentó presentarse como víctima de circunstancias, como alguien que había sido manipulado por Ribeiro. Pero los testimonios de las madres destruyeron cualquier simpatía que pudiera haber tenido. Cuando Luciana Barbosa subió al estrado y describió la noche en que perdió a Enzo, cuando María Santos habló sobre el terror que había invadido su comunidad, Farinelli bajó la cabeza y no volvió a mirar a nadie a los ojos. Dr. Leonardo Ribeiro fue sentenciado a 40 años. Su equipo legal intentó argumentar que simplemente estaba facilitando adopciones, que no sabía que los bebés eran robados. Pero los registros financieros demostraban lo contrario. Millones de reales habían pasado por sus cuentas. Había vivido en lujo mientras destruía familias. El juez, al dictar sentencia, dijo algo que resonó en los medios nacionales. Usted no era un médico facilitando familias, era un mercader de seres humanos, y por eso la sociedad lo condena al ostracismo más absoluto. Su edad avanzada y su cooperación con las autoridades le valieron una sentencia reducida, aunque muchos consideraban que era demasiado leniente. Hoffman pasaría el resto de su vida en prisión,
un final amargo para una carrera médica que alguna vez había sido prometedora. Los otros arrestados, abogados, funcionarios corruptos, facilitadores, recibieron sentencias que variaban entre 5 y 20 años. Algunos cooperaron, revelando más detalles de la red. Otros se mantuvieron en silencio, protegiendo a cómplices que aún no habían sido identificados, porque todos sabían que a pesar de la magnitud de la operación policial, aún había personas involucradas que nunca serían capturadas. Había compradores en el extranjero que nunca enfrentarían cargos. Había facilitadores que habían huido del país. Había políticos cuyas conexiones los protegían de investigación. La justicia era imperfecta, pero era algo. En las favelas de Río de Janeiro, la vida continuaba. Las madres seguían trabajando, criando a sus hijos, sobreviviendo día a día. Pero algo había cambiado. Había una conciencia nueva, una vigilancia que no existía antes. Las organizaciones comunitarias como Madres Vigilantes se habían expandido, creando redes de protección en todo Brasil. Había líneas telefónicas de denuncia, había campañas de educación. Había trabajadores sociales que visitaban comunidades regularmente, verificando el bienestar de los bebés, asegurándose de que estuvieran registrados, protegidos. María Santos, ahora con 43 años, había dedicado su vida a este trabajo. Había dejado su empleo como trabajadora doméstica para dirigir Madres Vigilantes a tiempo completo. La organización recibía fondos de ONGs internacionales, del gobierno brasileño, de donantes privados que habían sido conmovidos por el caso. No podemos traer de vuelta a los bebés que fueron robados, decía María en las reuniones comunitarias, pero podemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Podemos ser los ojos que el sistema no tiene. Podemos ser las voces que las autoridades ignoraron. Podemos protegernos entre nosotras. Que las madres de las favelas seguían siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase, pero al menos ahora tenían organización, tenían voz, tenían una manera de pelear. Paulo murió en 2031, a los 68 años, de un ataque cardíaco en su casa en las montañas de Teresópolis. Fernando fue a su funeral, junto con Ana Carolina, Gabriel y docenas de policías que habían trabajado con Paulo durante su larga carrera. En el servicio, Fernando habló sobre Paulo como investigador, como mentor, como amigo. Paulo era un cínico, dijo Fernando de pie frente al ataúd. Era alguien que había visto tanto horror que había construido muros alrededor de su corazón. Pero cuando trabajamos en el caso de los bebés robados, vi esos muros desmoronarse. Vi a Paulo llorar por primera vez en todos los años que lo conocí. Lloró cuando entrevistamos a Luciana Barbosa. Lloró cuando encontramos el sótano de Farinelli con las cunas vacías. Lloró porque, a pesar de todo lo que había visto, a pesar de todo el cinismo que había acumulado, seguía siendo humano. Seguía siendo capaz de sentir dolor por el sufrimiento de otros. Porque reconocía que había un límite a cuánto horror un ser humano puede absorber antes de que lo destruya. Y él eligió retirarse antes de que eso sucediera. Eligió vivir sus últimos años en paz, lejos de la oscuridad. Y creo que esa fue la decisión más valiente que pudo haber tomado. Y su respuesta era siempre la misma. Aprendí que el periodismo no es solo reportar hechos, es darle voz a quienes no tienen voz. Es iluminar las esquinas oscuras donde la injusticia opera en secreto. Y es entender que cada historia que cuentas tiene el poder de cambiar vidas, para bien o para mal. Tienes una responsabilidad enorme, y si no tomas esa responsabilidad en serio, no mereces llamarte periodista.
Mantenía contacto regular con Luciana, con María, con docenas de otras mujeres que había entrevistado durante la investigación. Cada año, en el aniversario del primer arresto, publicaba un artículo de seguimiento, documentando qué había sucedido con los bebés recuperados, cómo estaban las madres, qué cambios se habían implementado. Era su manera de asegurarse de que el caso no fuera olvidado, que no se convirtiera en solo otra estadística, otro escándalo que la gente recordaba vagamente. Quería que permaneciera vivo en la conciencia nacional, como recordatorio de lo que podía suceder cuando el sistema fallaba a sus ciudadanos más vulnerables. Ana Carolina se casó en 2032, a los 40 años. Su esposa era una profesora universitaria de sociología que había conocido durante una conferencia sobre crimen organizado. Tuvieron una ceremonia pequeña en Río, con solo amigos cercanos y familia. Fernando estuvo allí, como fue Gabriel. María Santos también fue invitada, un reconocimiento del vínculo que se había formado entre la inspectora y la activista durante el caso. En su discurso en la boda, Ana Carolina habló sobre cómo el caso de los bebés robados había cambiado su vida. Antes de este caso, veía mi trabajo como técnico. Era sobre números, sobre rastrear dinero, sobre documentación. Pero trabajar en este caso me enseñó que detrás de cada transacción financiera, detrás de cada número en una cuenta bancaria, hay vidas humanas. Hay bebés siendo arrancados de sus madres. Hay familias siendo destruidas. Y mi trabajo no es solo seguir el dinero, es devolver algo de justicia a quienes han sido robados. Se convirtió en una de las expertas más reconocidas en Brasil, consultada por agencias internacionales, por ONGs, por otras fuerzas policiales. Su trabajo ayudó a desmantelar otras redes de tráfico, no solo de bebés, sino también de mujeres, de trabajadores explotados, de personas vulnerables convertidas en mercancía. Fernando pasó sus años de retiro escribiendo memorias. No las publicó. Eran demasiado personales, demasiado crudas. Pero las escribía para sí mismo, como manera de procesar las décadas que había pasado persiguiendo criminales, viendo lo peor de la humanidad, tratando de mantener su propia humanidad intacta. Dedicó un capítulo completo al caso de los bebés robados. En él, reflexionaba sobre lo que el caso había revelado sobre Brasil, sobre sistemas de justicia, sobre desigualdad. Escribió sobre las madres, sobre su dolor, sobre su resiliencia. Escribió sobre los bebés, sobre los que fueron recuperados y los que no, sobre las vidas que nunca vivirían en Brasil, sobre las identidades que fueron robadas junto con sus cuerpos. El mayor fracaso de este caso, escribió Fernando, no fue que los criminales operaran durante tanto tiempo, fue que el sistema permitió que operaran, fue que las autoridades ignoraron las denuncias, fue que los medios no cubrieron las desapariciones hasta que fue demasiado tarde. Fue que la sociedad brasileña en su conjunto había normalizado la idea de que algunas vidas importaban menos que otras. Y mientras eso sea cierto, habrá otros depredadores esperando su oportunidad. Sus padres adoptivos fueron increíblemente generosos, permitiendo que Luciana tuviera tiempo a solas con Enzo. Fueron a un parque, comieron helado. Luciana intentó hablarle sobre Brasil, sobre su familia, sobre las circunstancias de su nacimiento. Pero Enzo tenía 11 años, no entendía completamente. Para él, sus padres adoptivos eran sus padres reales. Luciana era alguien más, alguien importante, pero no mamá. En el aeropuerto, cuando era hora de despedirse, Enzo la abrazó. Fue un abrazo genuino, cálido. «Te quiero, Luciana», dijo en alemán. Luciana respondió en portugués. «Eu te amo, meu filho. Sempre vou te amar». Que tendría oportunidades. Y aunque ella no era su madre en el sentido tradicional, seguía siendo parte de su vida.
seguía importándole. Era una versión distorsionada, dolorosa, incompleta de la maternidad. Pero era todo lo que tenía, y había aprendido a aceptarlo. En 2035, 10 años después de las primeras desapariciones, se organizó una conferencia internacional en Río de Janeiro sobre tráfico de menores. Asistieron representantes de más de 50 países, expertos en derechos humanos, policías especializados, trabajadores sociales, académicos, activistas. María Santos fue invitada como oradora principal. Subió al escenario del Centro de Convenciones de Barra da Tijuca, mirando a cientos de personas, y por un momento se sintió abrumada. Ella, una trabajadora doméstica de las favelas, ahora estaba hablando ante una audiencia internacional. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Hace 10 años, comenzó María, yo era invisible. Era una mujer pobre de la Maré, limpiando casas para sobrevivir. Nadie me veía, nadie me escuchaba. Y cuando mi amiga Luciana perdió a su bebé, cuando gritó pidiendo ayuda, nadie vino, porque nosotras éramos invisibles. Y lentamente, dolorosamente, la verdad salió a la luz, y con esa verdad vino la visibilidad. Ya no éramos invisibles. Nuestro dolor fue visto, nuestras voces fueron escuchadas. Tiene derechos que deben ser protegidos. Pero también lágrimas de esperanza por todo lo que aún podía ser cambiado. Fernando Machado murió en 2037 a los 68 años, de cáncer. Había sido diagnosticado 2 años antes, pero había mantenido su condición en privado, compartiendo solo con familia cercana y amigos íntimos. Cuando finalmente murió, fue rodeado por quienes lo amaban, su esposa, sus hijos, sus nietos. Su funeral fue masivo. Cientos de personas asistieron, policías actuales y retirados, periodistas, activistas, madres de los bebés robados. Luciana Barbosa estaba allí, al igual que María Santos, Ana Carolina, Gabriel. Todos habían venido a despedirse del hombre que había cambiado sus vidas, que había tomado en serio sus denuncias cuando nadie más lo hizo, que había luchado por justicia cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Gabriel dio el elogio. Fernando Machado no era perfecto, dijo. Era un hombre complicado, formado por un sistema que a menudo fallaba a las personas que debía proteger. Pero cuando enfrentó el caso de los bebés robados, cuando vio el sufrimiento de esas madres, algo en él cambió. Se negó a aceptar la injusticia. Se negó a ser parte del problema y en su negativa, en su insistencia de que cada vida importaba, ayudó a desmantelar una de las redes criminales más crueles que Brasil ha conocido. Un hombre que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y en un mundo donde tanta gente mira hacia otro lado, donde tanta gente elige la comodidad sobre la justicia, eso es extraordinario. Algunos, una minoría, aún no identificados, viviendo vidas normales, sin saber nunca que habían sido robados de sus madres. Cada uno de estos niños, ahora adolescentes, algunos ya adultos jóvenes, cargaba con una historia complicada. Una historia de trauma, de pérdida, de identidad fragmentada. Algunos buscaban a sus familias biológicas, otros no. Algunos estaban enojados, otros agradecidos por las vidas que habían tenido, aunque fueran construidas sobre bases de crimen. No había respuestas fáciles, no había finales felices perfectos, solo había vidas vividas en la complejidad, en la ambigüedad moral, en el espacio gris entre víctima y beneficiario. En 2040, 15 años después de las primeras desapariciones, Gabriel publicó un artículo de seguimiento final. Lo tituló 15 años después, las vidas de los bebés robados. Era una pieza larga, exhaustiva, que seguía a 12 de los niños ahora adultos jóvenes, documentando sus vidas,
sus luchas, sus perspectivas sobre lo que les había sucedido. Uno de ellos era Enzo. Ahora tenía 18 años, estudiando ingeniería en una universidad en Berlín. Gabriel lo entrevistó a través de videollamada. Enzo hablaba con un acento alemán perfecto, su portugués todavía limitado, pero mejorado a través de años de práctica con Luciana. «No sé cómo sentirme sobre mi historia», dijo Enzo cuando Gabriel le preguntó sobre su experiencia. «Por un lado, fui víctima de un crimen horrible. Me robaron de mi madre, me arrebataron mi cultura, mi lengua, mi familia. Eso es un trauma que siempre llevaré conmigo. Y sé que suena terrible decirlo, pero es la verdad. Mi vida es mejor de lo que habría sido si me hubiera quedado». Gabriel terminó el artículo con una reflexión. El caso de los bebés robados de Río de Janeiro es un recordatorio de que la justicia es complicada, que resolver un crimen no deshace el daño, que encontrar a los culpables no restaura lo que fue perdido. Los bebés fueron recuperados, pero sus vidas ya habían sido alteradas permanentemente. Las madres encontraron a sus hijos, pero esos hijos ya no eran los bebés que recordaban. La red criminal fue desmantelada, pero el dolor que causó seguirá reverberando por generaciones.